Perdón por dejar de subir este fic, me centré mucho en mi otro canal y en mi entrenamiento para las prácticas de incendios forestales, que me olvidé por completo que existía este fic. Ronin. ¿Dormir? No dormir, no puedo pelear mientras duermo. ¿Comer? Sáltatelo, hace que sea más difícil luchar. ¿Caza? Caza. Caza hasta que estés muerto. Rasgar y rasgar, hasta que esté hecho. Capítulo 89. La bestia. Sostuvo la máscara a la luz, comprobando el metal y las piezas de amortiguación en busca de desgaste. El nuevo diseño aguantaba bien, recibía fácilmente los golpes y los repartía con la misma facilidad. Pasó los dedos por el ahora enmarañado cabello castaño, murmurando. Agarró champú y acondicionador, limpiando el cabello con movimientos lentos y deliberados. Su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes, pero ninguno era importante. 7 héroes, 12 policías, y ninguno de ellos pudo vencer a la bestia, como los falsos débiles que realmente eran. Siempre navegando solo con sus peculiaridades y las posiciones que se les otorgaron, sin hacer ningún esfuerzo real para ganar algo. Para la bestia, parecía que el talento natural no tenía ninguna posibilidad contra el trabajo duro, pero eso podría deberse a que esos idiotas ni siquiera habían oído hablar de trabajar. Sostuvo la máscara hacia la luz, comprobando si había algún daño cuando sonó el teléfono de Midoriya. Comprobó la identificación, Inko. Le dio una sonrisa y una vocecita agradable, dándole algunas excusas antes de despedirse y colgar. Tenía mucho trabajo por hacer, y no perdería ni un solo momento lejos de la caza. Un puñado de funcionarios estaban sentados alrededor de una mesa, discutiendo sobre los villanos actuales y quién era la mayor amenaza. Surgieron algunos veteranos, como la Liga de Villanos, Muscular y las pandillas locales. Nunca se mencionó a All for One, e incluso si lo hicieran, todavía no había una confirmación oficial de que él estaba detrás de la Liga de Villanos, especialmente por lo ineficientes que eran. Ronin surgió después de los viejos villanos como el villano técnicamente más famoso, pero no el mayor problema en este momento. Era la segunda vez que lo mencionaban en una de estas reuniones y marcaba poco más de un año desde que realmente se puso serio. Nezu había proporcionado prácticamente toda la información sobre él y seguía vigilándolo hasta el día de hoy. Apenas se mencionó a Ranger, e incluso entonces, se habló más de la que del propio Ranger. Después de Ranger vino Knuckle Duster, uno de los últimos elementos de la lista, y naturalmente condujo al siguiente gran problema. Actualmente identificado como Yakuza Hunter, el segundo criminal más violento del que hablaron. Había atacado una vez más anoche, golpeando casi 100 lugares en poco menos de 10 días. Los héroes que habían enviado para capturarlo no solo estaban vencidos, estaban destrozados. Los vería tratar de ponerse de pie solo para romperles las piernas. Tomaría sus ataques para mostrar lo débiles que eran. Era un villano sacado directamente de la Edad de Plata, de pie cómodamente junto a Muscular y Knuckle Duster. Nezu leyó los informes mientras el tema cambiaba al cazador de Yakuza y todas las conversaciones se tornaron en susurros, la sala se llenó de susurros sin ningún movimiento real en ninguna dirección.
Las imágenes hablaban por ellos. Había tanta sangre que podías seguir el camino de Yakuza Hunter solo por las huellas. Estaban en las paredes, los pisos, los cuerpos, estaban en todas partes. Era como si un animal atravesara el lugar. Se suponía que la emboscada ocurriría en un almacén de Yakuza. Tenían 7 personas estacionadas, con algunos refuerzos de las comisarías locales. Más que suficiente para encargarse de la mayoría de los villanos operativos en solitario. Parecía ridículo que se necesitaran más, pero los egos inflados de los héroes reclutados no permitirían que más héroes se involucraran en esto y se arriesgaran a obtener reconocimiento por derrotar al famoso Yakuza Hunter. Pero al final y solo tenían audio, pero eso ya era suficiente. La señora Hoke debe haber usado su peculiaridad, pero solo por los sonidos, podrías saber cuál era él. Comenzó como un gruñido, profundo y gutural antes de explotar cuando algo, o alguien, fue golpeado repetidamente. Podían imaginarse los impactos brutales mientras se reproducían los sonidos y estaba claro que los cazadores se habían convertido en la presa. Intentaron reaccionar, trataron de reagruparse, pero todo lo que podían escuchar era esa horrible risa. Nezu podía hacer los cálculos, la señora Hoke ya estaría muerta o inconsciente, lo que significa que esta risa era genuina. La risa que cubrió el intercambio de golpes mientras los héroes intentaban detenerlo era genuina. Yakuza Hunter disfrutó de esta pelea. Nezu había pensado al principio que esta era solo otra personalidad de Ronin. Su estilo de lucha no parecía tener una peculiaridad, centrándose en las artes marciales y el uso de armas. Ambos eran muy móviles y creaban una atmósfera de miedo a través de la supremacía física completa, pero esas eran similitudes estilísticas. Cuando se llegó a los detalles, eran como la noche y el día. El estilo de Ronin era elegante, eficiente, misericordioso. El menor número de golpes para derribar a sus oponentes. Yakuza Hunter acaba de romper todo lo que tiene delante, un animal arremetiendo contra todo lo que se mueve. Ninguna señal de gracia, ninguna pizca de misericordia, ya que rompió a los hombres como una montaña rompe las olas. Los informes y testimonios dicen que Yakuza Hunter no trató de esquivar, solo recibió golpes y se rió de ellos, antes de devolverlos el doble. Ronin usó tácticas y habilidades que parecían completamente ajenas a Yakuza Hunter. Le faltaba o nos molestaba con la precisión. El monstruo literalmente no tenía variedad de armas. Y, sobre todo, la prueba más condenatoria de que eran personas diferentes era la tecnología avanzada de Ronin. Yakuza Hunter estaba golpeando a todos con lo que era esencialmente un bate de béisbol avanzado, mientras que Ronin tenía toneladas de juguetes diferentes. Espadas teletransportadoras, chaquetas que funcionaban como armaduras, incluso sus armas eran tecnología avanzada. La diferencia en la potencia de fuego los separó claramente como personas diferentes. Ha habido una caída en todos los delitos fuera del vigilantismo. La Liga de Villanos ha vuelto a esconderse, de Shie y Saika y está reuniendo sus fuerzas y recortando actividades, y los villanos sin respaldo están atrapados en sus casas. Villanos potenciados está haciendo que los más pequeños se reevalúen a sí mismos, y no parece que algunos de ellos vayan a volver. Yakuza Hunter era muchas cosas. Violento. Poderoso. Espantoso. Lo peor de todo, efectivo. Independientemente de si era otra persona de Ronin o no, tenías que sumarlos para ver el efecto de la nueva ola de vigilantes. Vigilantism tenía más opciones que solo el estilo monstruoso de Yakuza Hunter. Sin embargo, invocó más temor que el que jamás tuvo la ley. Su éxito hizo quedar mal a los héroes, especialmente cuando uno de ellos destrozó a cualquier héroe en su camino con su Kanam. Nos guste o no, Ronin y Yakuza Hunter estaban cambiando el mundo, un cuerpo roto a la vez. Deberíamos hacer que uno de los 10 mejores se encargue de él. Corta esto de raíz. Nadie se opuso a ese plan, pero el problema era decidir cuál enviar. No se trataba de qué héroe operaba dónde o quién podía venir a ayudar, ya que Yakuza Hunter ya había sido visto en 4 ciudades importantes y a todas horas de la noche. Había un 50% de posibilidades de que hubiera interactuado con cualquier héroe en el área de los libros. Se trataba de publicidad, disfrazada de razón. Solo envía a All Might y llámalo un día. Yakuza Hunter puede ser duro, pero no es rival para el número 1. El cazador de Yakuza prefiere espacios estrechos, la cantidad de daño al derribarlo podría ser enorme. Deberíamos enviar a Besgeanist, definitivamente puede atraparlo. ¿No lo has visto? ¿Qué haría Besgeanist? El cazador de Yakuza no usa ropa, ni siquiera sus pantalones se verían afectados. ¿Él no? ¿De qué están hechos sus pantalones?
Miruko sería una gran pelea espejo, y los informes dicen que su superfuerza es mejor. Debería ganar esa pelea. Pero ella es tan imprudente como él. Podrían convertir los alrededores en picadillo. Deberíamos enviar a Endeavour. Endeavour simplemente le quemará la cabeza, deberíamos tratar de mantenerlo con vida para poder interrogarlo. Ronin podría estar en contacto con él, y si atrapamos a uno, tendremos la oportunidad de atrapar al otro. Edgesot puede atrapar él en su lugar. Pero en serio, ¿cómo sabemos de qué están hechos sus pantalones? ¿Hay alguien haciendo pruebas sobre eso? Ryukyu es demasiado grande y Wash no tiene suficiente poder para lastimarlo. Nezu escogió las opciones que nadie expresó aún, pensándolo bien. En aras de la publicidad, debería ser uno de los 10 mejores héroes para derrotar a Yakuza Hunter. Krust podría tener la defensa, pero probablemente no podría golpear más fuerte que él. Sería una competencia de quién es más fuerte, el martillo o el escudo. Ganorka también sería bueno. Con su respaldo, podría proporcionar suficientes personas para forzar a Yakuza Hunter a la defensiva. Había algunas buenas opciones, algunas malas opciones, pero todas eran solo opciones sin finales determinados. Eso fue porque solo podían pensar cosas sobre Yakuza Hunter, no sabían nada con seguridad. Los informes eran variados, no coincidían y algunas personas ni siquiera hablaban. Su caos y miedo no eran solo armas contra el crimen, era una defensa que lo protegía contra cualquiera que se le opusiera. Debatieron durante un rato antes de decidirse por Miruko, quien compartía su estilo y estaba a solo 1 hora de distancia, y Krust, quien contraatacó y fue contrarrestado por Yakuza Hunter mientras estaba a 3 horas de distancia. ¿Quién reclamaría la mayor parte de la gloria por vencer al Yakuza Hunter? ¿Quién lo hizo mejor? El entorno competitivo fomentó la competitividad, por lo que cada héroe haría todo lo posible para ganar. Los funcionarios siguieron adelante, sin apenas pensar en el criminal sobre el que debatieron hace apenas un minuto. Yakuza Hunter puede ser bueno para golpear a algunas personas, pero ¿quién podría enfrentarse a 2 de los 10 mejores héroes a la vez? Algunos hombres estaban llorando. Algunos hombres estaban gritando. Algunos ya no hacían nada. Solo uno se movía cuando lo golpearon, con las piernas atrapadas debajo de un gabinete. Sobre él, estaba de pie, esperando a que se levante. Esperando la caza. Si no se levantaba, sería aplastado como todos los demás, lo sabía. Trató de mover el gabinete, tratando de salir, pero no pudo hacer suficiente palanca para sacarlo. Tuvo que sentarse para tratar de quitárselo, colocándose en la posición perfecta para un kaname en la espalda. La bestia intervino, golpeándolo en la espalda debajo de la base del cuello con un swing de golf, con la fuerza suficiente para lastimarlo. No querría noquearlo tan temprano. Se vio obligado a doblarse sobre sí mismo, con la cara plantada en el gabinete. Se cubrió la cabeza con los brazos, gritando. No notó que la bestia ajustaba su postura para que ya no estuviera detrás de él, ahora de pie a su lado. El kaname voló de nuevo, golpeándolo en la cara y tirándolo hacia el suelo. Su nariz se hizo añicos por el impacto, y quedó inconsciente antes incluso de lograr golpear el suelo. Sin embargo, estar inconsciente no detuvo los siguientes 2 golpes en el cuerpo cuando sus costillas se rompieron como ramitas. Solo se detuvo cuando dejó de reaccionar al dolor. Un paso atrás para inspeccionar el área. Ojos huecos recorrieron la escena, encontrando una salida que no dejaba abierta y tomándola. La gente estaba tratando de huir, tratando de escapar. ¿Qué? Pensaron que podían simplemente irse. Las acciones tenían consecuencias, y serían de ellos. La bestia no pudo contener su sonrisa, ajustando el agarre del kaname para poder seguirlos apropiadamente. Esos héroes falsos conocían lugares como este, y aunque no los persiguieron, la bestia lo haría. Cazaría a estos criminales y los haría sufrir. Tsukachi y su compañero se quedaron mirando la escena. 2 hombres colgados de la escalera de incendios, atados por lo que alguna vez habían sido sus propias camisas. Mostraban signos de haber sido golpeados como sacos de boxeo después de ser colgados. Las piernas rotas revelaron de quién era esta obra, y la noche apenas había comenzado. Entonces es por eso que la Asociación de Héroes dejó de enviarnos mensajes. Parece que su pequeña emboscada falló. Ambos se estaban acostumbrando a ver cuerpos destrozados, pero verlos en la calle les dio la extraña sensación de que Yakuza Hunter se estaba extendiendo y ramificando lentamente. Seguro que no era una buena sensación. Eso fue hace 2 días.
Es posible que hayan estado organizando su información para hacer pública su nivel de amenaza. A pesar de sus propias palabras, la opinión de Tsukachi sobre los héroes se estaba hundiendo al ver lo poco que podían hacer para detener a uno. Hombre. La mayoría de las organizaciones de villanos eran grandes, abarcando a docenas de personas, trabajando al frente y detrás de la escena. Sin embargo, no Yakuza Hunter. Entró, aplastó a todos y luego se fue sin decirle una palabra. Peor que eso, la asociación de héroes trató de encubrir sus emboscadas e intentos fallidos simplemente sin mencionar nunca que existían. Ni una palabra para el público sobre el peligroso criminal que acaba de romper un intento de emboscada de varios héroes, ni una mención del monstruo aparentemente psicópata que merodeaba por las calles golpeando a los hombres a una pulgada de la muerte. Yakuza Hunter no mantuvo viva a la gente para ayudarla, les negó una muerte limpia para que no pudieran escapar del dolor. Estos eran niveles de violencia sociópata, y la asociación de héroes estaba tratando de encubrirlo. ¿Cuánto tiempo crees que esto va a durar? Ver cuerpos salpicados como muñecos de trapo se estaba convirtiendo lentamente en la nueva normalidad para ellos. Pasaron junto a los dos cuerpos que los paramédicos estaban bajando y entraron en la escena real. La sangre que volvía a pintar la habitación ya había cambiado de rojo a marrón, con solo unas pocas secciones aún húmedas. No estoy seguro. Los héroes parecen no poder vencerlo, y hasta que lo hagan, examinaron la escena de nuevo. El Yakuza Hunter seguirá cazando. La policía ni siquiera estaba tratando de rastrearlo. ¿Cuál era el punto de ellos? Las falsificaciones eran demasiado débiles para vencerlo. ¿Cuál era el punto de ellos? Los funcionarios podían hablar todo lo que quisieran, pero cuando se trataba de tachuelas de latón, toda esa charla no logró nada. ¿Cuál era el punto de ellos? La bestia gruñó, sacudiendo la cabeza y levantando la máscara. La limpieza siempre fue difícil, requería mucho tiempo y paciencia. Revisó el cabello nuevamente, luego lo volvió a poner en el agua mientras lo frotaba. El mantenimiento menor entre golpes le dio tiempo para planificar su próxima acción. Había destrozado todo lo que pudo encontrar y estaba empezando a quedarse sin casas de pandillas para atacar. Los próximos golpes iban a ser en la ciudad de Osu. Volvió a levantar la máscara, sonriendo ante su trabajo antes de ponerla a secar y comprobar el vendaje. El hombro derecho estaba sanando bien. Movió la extremidad lentamente, poniendo a prueba sus límites sin peso. Debe estar lo suficientemente curado en 3 semanas para usar ambas manos mientras lucha. Los vendajes se envolvieron lentamente alrededor de su cuerpo de nuevo, un trabajo lento cuando solo tenías un brazo bueno, pero la longitud adicional lo hacía más fácil. Tenía muchos vendajes y había algunos de repuesto que no usó. Si iba a empezar a usar sus manos, debería aumentar su protección. Se había estado vendando las manos por un tiempo, pero eso era solo con vendajes para protegerse contra lastimarse. No, las vendas solo servirían para darle una idea. Ahora, todo lo que necesitaba eran unas tiras de cuero y unos cuantos tacos de metal. Para los estudiantes, el verano recién comenzaba. Había pasado poco más de una semana y estaban pasando el mejor momento de sus vidas. Parecía un gran momento, con risas y alegría por todas partes. Para los héroes, la matanza de verano recién comenzaba. Cada cuerpo roto era peor que el anterior, con Yakuza Hunter superándose a sí mismo con cada víctima. Miruko golpeó su pie con impaciencia mientras Cruz revisaba nerviosamente su atuendo nuevamente. Solo le tomó un día llegar allí, pero en ese tiempo, hubo 8 incidentes del Yakuza Hunter. 8 incidentes en una sola noche. Su ética de trabajo avergonzó a organizaciones enteras, y en realidad les pagaron por su trabajo. Yakuza Hunter solo parecía luchar, nunca se cansaba, nunca disminuía la velocidad, solo se volvía más y más violento a medida que avanzaba. Entonces, ¿deberíamos elegir una estrategia? Cruz no estaba nervioso por la pelea en sí, sino por lo que representaba. Su peculiaridad era defensiva y significaba que no correría mucho riesgo durante toda la pelea. Sin embargo, personas con mejores habilidades ofensivas que él se habían enfrentado a Yakuza Hunter y se habían roto debajo de su bate. Solo podía ralentizar al villano, sin posibilidad de vencerlo por su cuenta. PFT. ¿Estrategia? Lo golpearé hasta que incluso pensar en moverme sea doloroso. Miruko era el problema. Era increíblemente duradera por alguna razón, pero una vez más, Yakuza Hunter ya había lidiado con ese problema antes. Se suponía que ella sería la que realmente lo derribaría mientras él bloqueaba cualquier ataque, pero eso requeriría que trabajaran juntos. Solo vas a interponerte en mi camino.
Veamos qué tan útil es ese palo suyo cuando le golpeó la cabeza, se supone que no debemos matarlo. Krust revisó su máscara, asegurándose de que no se deslizara sobre sus ojos. Tenemos que derribarlo y someterlo, sí. Claro. Lo que sea. Definitivamente no iba a seguir ninguna orden del gobierno. Había una buena posibilidad de que este fuera el último golpe de Yakuza Hunter. Miruko sonrió mientras miraba por la ventana, ya lista para aplastar al pequeño cerdo cuando mostró su fea taza. Los huesos parecían ser más fáciles de romper cada vez. Se había convertido en una rutina, con la bestia practicando exactamente dónde golpear para romperlos mejor. Inmovilizaría a las víctimas con un pie, luego el Kanab haría un trabajo rápido con ellas. Pero eso fue cuando estaban en el suelo. Podría romper a personas que estaban de pie con la misma facilidad con un golpe en la pierna, dejando que su propio peso corporal los derribara. Cargó a su alrededor, moviéndose con facilidad y sin desperdiciar movimientos, golpeando tan eficientemente como pudo. La pierna se partió debajo de su víctima, llevándolo al suelo y estableciendo su movimiento final característico, golpes consecutivos por encima de la cabeza con las dos manos en el cuerpo. La víctima actual gritó cuando fue golpeado por 20ª vez, otra costilla rota. Fue su culpa por tener una peculiaridad de mutación defensiva. Esto habría terminado antes si simplemente se hubiera acostado y aceptado, o si nunca se hubiera unido a estos debiluchos en la Yakuza. Otros 13 golpes antes de que dejara de gritar, ya sea porque estaba inconsciente o porque le fallaba la garganta. A la bestia no le importaba. Se alejó de la última víctima y pasó al siguiente sitio, ya listo para la próxima pelea. Listo para la próxima cacería. La siguiente emboscada ocurrió dentro de un garito. Estaba tan tranquilo como los muertos, y Krust se vio obligado a renunciar e intentar planear con Miruko. Ella no escucharía de todos modos. Miruko miró por la ventana, moviéndose constantemente. No estaba ansiosa, solo emocionada. Esta victoria no sería tan difícil, pero al menos tomaría algo de trabajo. Después de perder tanto contra los vigilantes, quería demostrarse a sí misma que al menos podía vencer a uno. La mayoría de los héroes no se dieron cuenta de que Yakuza Hunter tenía alguna conexión con Ronin, pero la mayoría de la gente no sabía sobre la primera vez que Ronin conoció a Miruko, algo que ni siquiera Nezu sabía. La vez que le había roto el tobillo con un bate, igual que la descrita por las víctimas de Yakuza Hunter. Su pierna se tensó al pensar en cómo sus huesos se habían roto bajo el impacto. Todavía recordaba ese golpe y tenía la intención de devolverlo algún día. Pero para gran disgusto de ella y de su venganza, Ronin se había escondido con su amigo, Ranger. Algo sobre trabajar con un arma, ella no lo sabía y le importaba incluso menos de lo que sabía. Yakuza Hunter era el objetivo actual, y ella lo vencería hasta que él hablara sobre el bate y Ronin. Oye, tipo caparazón. Está aquí. Agarró al primer hombre por la cabeza, su propio impulso derribó al hombre y empujó su cabeza contra la pared. La bestia luego barrió sus piernas mientras lo empujaba hacia adelante, golpeándolo de cabeza contra el suelo. 2 pisotones más y estaba abajo y listo. Se puso de pie, e inmediatamente dio un puñetazo de ladrillo a la cúpula. No hubo resistencia, dejando que el golpe girara la cabeza antes de volver a centrarse en el atacante. Un tipo grande con manos de piedra. Desafortunadamente, el metal rompería esas rocas elegantes. Se balanceó de nuevo, pero su brazo fue atrapado por la bestia a la mitad del movimiento en la muñeca. Lo empujó hacia adelante, pateándolo en el estómago una vez antes de que la misma pierna se deslizara entre sus piernas con el mismo movimiento y barrió las piernas del Yakuza debajo de él mientras lo controlaba con la mano que había atrapado. Se estrelló contra el suelo cuando la bestia lo dejó caer y retrocedió, agarrando el kanab con ambas manos antes de retroceder y clavar los pernos de metal en el cuerpo del Yakuza. Intentó infructuosamente levantarse, pero rápidamente lo patearon sobre su espalda cuando terminó y lanzó su segundo ataque. El kanab golpeó casi exactamente el mismo lugar que antes, sin desperdiciar energía mientras trabajaba para romper las mismas costillas. El hombre trató de cubrirse con los brazos, pero eso no supuso ninguna diferencia. La bestia también los rompería. El tercer y cuarto golpe no hicieron nada, pero el quinto encontró agarre cuando los pernos de metal astillaron parte de sus brazos. Su mirada cambió de confiada a preocupada mientras intentaba levantarse de nuevo solo para ser pateado. La bestia se rió debajo de su máscara, parte de su cabello ya teñido por su trabajo. No solo estaba despreocupado, estaba emocionado.
Contó los golpes hasta que los brazos del hombre se rompieron, la risa se hizo más fuerte a medida que la víctima se volvía más y más frenética con cada golpe y grieta. Lo empujó entre el suelo y una pared, haciendo que los golpes se derrumbaran mientras se reía mientras lo destrozaba, pieza por pieza. La razón por la que iba tan lejos era el héroe que vio, un debilucho idiota que ni siquiera podía pelear, y mucho menos esconderse. Miruko había estado mirando por la ventana superior y sabía lo fácil que era provocarla. Él la llevaría afuera, luego le mostraría cuán estúpido era realmente ese lío que ella llamaba estilo de lucha. Volvió a levantar el kanabum, rompiendo el primer brazo con lo que ahora era un crujido satisfactorio. «Detente, villano». Krust fue de alguna manera el primero en salir y entró directamente en el procedimiento. Dar un paso, crack. Yakuza Hunter ni siquiera lo reconoció, y siguió golpeando al hombre ya derribado. Krust optó por tratar de salvar a este hombre omitiendo las formalidades, disparándole un escudo mientras cargaba. La bestia apenas parpadeó. Krust estaba en el mejor extremo de las falsificaciones, prácticamente un oficial de policía. Tomó la decisión correcta, corriendo y atacando. Podría dejarlo ir. Dio un paso atrás para esquivar su ataque a distancia y separarse de la víctima, dándose un respiro. Krust se paró sobre la víctima, defendiéndolo. Si intentaba perseguir a la bestia, pasaría junto a él y terminaría el trabajo. Irónicamente, los hombres que trajeron para vender la historia para su propia emboscada eran los que los estaban frenando ahora. Siguió retrocediendo, con los ojos fijos en su potencial tercera víctima. El hecho de que al debilucho le gustara Krust no significaba que a la bestia le gustara. No dudaría en romperlo en cuanto se interpusiera en su camino. Retrocedió hasta la entrada del callejón, con los ojos fijos en Krust antes de que llegara. «No te molestes con ese tipo. En serio, estamos aquí por él». Miruko ni siquiera le dio una segunda mirada al hombre con dos brazos rotos, saltando directamente detrás de Yakuza Hunter. Por lo general, cuando tenías un equipo de héroes, dejabas a las víctimas con uno mientras el resto perseguía. Parecía que Krust había estado dando ese trabajo glamoroso esta vez. Si fallaba, recibiría críticas por no ayudarla. Si ella tenía éxito, no obtendría nada por no estar allí. Krust suspiró, preguntándose si debería haber dejado pasar esta oportunidad y caer en manos de Ganorka. Ese tipo estaba atrapado en el rango 10, le vendría bien la publicidad. La bestia vio acercarse a Miruko con los ojos vidriosos. Solo verla lo puso a dormir de aburrimiento. Ella era más débil que Ronin, y Ronin era un debilucho, ineficiente e incapaz de utilizar completamente lo que le habían dado. Si podía romper a Ronin, podría romperla a ella. Ahora se centró por completo en el movimiento, no realmente construyendo distancia sino prolongando el encuentro. Era tarde, por lo que las calles estaban vacías, dejando solo a dos personas. Uno estaba vestido con pantalones holgados que no se interpondrían en el camino de sus patadas, vendajes para sujetar su brazo más débil y una máscara diseñada para fuertes impactos que incorporó a su estilo de lucha. El otro, bueno, ¿por qué todavía tenía esos guantes de Bugs Bunny? ¿Dónde diablos estaban sus pantalones o cualquier cosa que realmente la protegiera? El traje blanco brillaba aún más que el vendaje blanco de la bestia a la luz de la luna, asegurando que nunca tendría dificultades para encontrarla. «Vuelve aquí, Yakuza Hunter. No vas a ir a la cárcel sin algunos moretones por lo que has hecho». Las cosas que decía tenían tanto sentido como su atuendo. No quería ir a la cárcel, así que si no iba a la cárcel, ella decía que no tendría ningún moretón. Pensó en esa línea también como pensó en su basura estilo de lucha. Ella siguió persiguiéndolo y lo estaba alcanzando, pero siempre rebasándose cuando la bestia repentinamente cambiaba de dirección. Una habilidad que recogió de algún debilucho de pelo verde. Evadirla fue fácil, y siguió el rastro de los alrededores mientras se movían, comprobando el tiempo que pasaban alejándose más y más del lugar de la emboscada. Muy pronto, se habían alejado lo suficiente y Krust no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlos. La rompería antes de que supiera dónde estaban. La bestia giró sobre sus talones una vez más y cargó en una nueva dirección, dejando que Miruko se pasara y tuviera que cambiar de dirección para seguirla. Si supiera correr, como una persona normal, no tendría este problema. Sus largas piernas significaban que también sería buena para correr, pero no. Tuve que apegarme al estúpido truco del conejo y dejarme engañar por el giro básico. No puedes correr para siempre, así que ríndete mientras esté de buen humor. La bestia redujo la velocidad hasta detenerse repentinamente, dejándola pasar directamente sobre su cabeza. Saltó directamente al callejón sin salida, deteniéndose para mirar a su oponente.
Ella sonreía con confianza y todavía no se lo estaba tomando del todo en serio. ¿Qué, crees que esto me detendrá? Ajustó su agarre en el canam. Lo había estado sujetando por la mitad para que pudiera correr más fácilmente, pero ahora su agarre se deslizó hasta el final mientras la cabeza descansaba contra su crin. El conejito estaba acorralado, pero ni siquiera parecía importarle mientras se jactaba en voz alta. Estaba aburrido, desinteresado mientras bailaba de un lado a otro. Miruko miró a la extraña figura, que pasaba de ser igual de grande, sino un poco más grande que ella, a más pequeña que ella, encorvada como un animal mientras descansaba el bate sobre su hombro. Dios, su cara era fea. Estaba entre él y una pared, pero no estaba preocupada. Podría saltar fácilmente de aquí si fuera necesario. Yakuza Anjero como se llamara no podía dejarla atrás y tenía que seguir cambiando de dirección para llegar tan lejos, pero eso significaba que si hacía algo estúpido como volar el lugar, ella saldría de allí más rápido que él. Ella sonrió con confianza mientras él ajustaba su forma de andar de nuevo, eligiendo una postura como una especie de modelo. Las posturas elegantes no lo salvarían de la paliza que estaba a punto de recibir cuando ella le obligó a sacarle las respuestas. Es posible que se hayan quedado allí por un tiempo, mirándose fijamente como algunos personajes de anime dramáticos, pero eso no encajaba con ninguno de sus estilos. Tan pronto como la bestia eligió una postura que le gustaba, se movió para romper al pequeño conejito frente a él y darle una idea de cómo era una pelea real. Tan pronto como Miruko encontró un buen ángulo para atacar, cargó para vencer a este feo bastardo frente a ella y obtener las respuestas que quería. Y chocaron. Capítulo 90. El monstruo. Miruko saltó hacia adelante y giró, convirtiendo todo su cuerpo en una patada lateral. Barrió limpiamente el aire, un poco demasiado limpiamente cuando la bestia se agachó y la empujó hacia un lado con su brazo izquierdo, moviéndose directamente a su lado. Ambos se giraron para encarar a su oponente nuevamente, la bestia aún estaba agachada buscando un centro de gravedad más bajo. Guardó un trofeo de cada una de sus víctimas, desde las insignias que había recolectado hasta las habilidades que había robado. Estaba usando uno de esos en este momento. Miruko lideró nuevamente, saltando a la pelea con una patada de hacha que podría aplastar fácilmente a un hombre. Sin embargo, esa debilucha Midori ya lo había visto 1000 veces, e inmediatamente reconoció la patada antes de que ella dejara el suelo. Una simple carrera hacia un lado evitó fácilmente el ataque. Miruko siguió empujando hacia adelante, interviniendo finalmente sin saltar, y encadenando sus ataques con una ráfaga de patadas. Ya no atacaba con movimientos desconectados, dejando grandes espacios entre los que su oponente podía descansar. Pero la bestia no había necesitado las pausas y descansos en la pelea, podía hacer los suyos propios. Plantó su pierna izquierda como base, solo usando su derecha para atacar. Eso significaba que tendría que romper su cadena de ataque para avanzar o retroceder, ya que no podía cambiar de pierna fácilmente, atrapada en su propia base. Bailó dentro y fuera de su rango, asegurándose de que ella mantuviera la cadena en marcha mientras encontraba su oportunidad. En el momento en que su pierna estuvo casi completamente extendida y ella estaba más desequilibrada, el agarre de hierro de su izquierda bajó, agarrando su tobillo mientras intentaba patearlo. El debilucho que había roto, Ronin, había aprendido algunas cosas en todas sus pequeñas peleas. Una de esas cosas era cómo derribar a alguien que pateaba. Con solo una pierna para mantener el equilibrio, los movimientos repentinos pueden hacer que tu oponente se derrumbe como un castillo de naipes. Miruko se vio obligada a girar hacia la derecha y hacia atrás, donde sus brazos no pudieron detener su caída. Una de sus piernas fue lanzada hacia arriba, haciendo que su equilibrio colapsara mientras caía. Quitar el agarre fue tan simple como lanzar otra patada, con la fuerza de su pierna este idiota no pudo detenerla una vez que comenzó. Golpeó el suelo, pero inmediatamente se empujó solo con sus brazos, convirtiéndolo en un ataque cuando saltó con una patada en la cara. Había estado esperando esa patada. Ni siquiera miró lo que la bestia había estado haciendo antes de saltar e intentar atacar. Una mejor opción hubiera sido rodar hacia un lado, pero no, tenía que seguir cargando. Las personas sin previsión no tenían cabida en la caza, eran los cazados. Cortó los pensamientos débiles y avanzó. Podía ver en los ojos del conejito, el asombro mientras saltaba directamente hacia el golpe de embestida por encima de la cabeza con las dos manos, que habría fallado si hubiera prestado la más mínima atención y no hubiera saltado de inmediato. Miruko saltó directamente al ataque del bastardo feo y se vio obligada a llevar su bate a su cuerpo, fallando su cabeza por sus propias acrobacias.
Fue enviada hacia abajo de nuevo, su impulso interrumpido. Sin embargo, apenas sintió un golpe tan débil y solo gruñó. Se levantó del suelo y giró las piernas alrededor de su cuerpo para obligar a todo lo que estaba cerca a retroceder, y luego, cuando pensó que estaba a salvo, fue golpeada. Golpeó empujando el canam debajo de sus piernas giratorias, golpeándola en el cuerpo y volcándola. Estos golpes menores carecían de peso pero servían para seguir trastornándola. Hacerla tropezar. Atrapándola. Fue derribada, una vez más por un golpe que fue tan débil que apenas lo sintió. Tuvo el buen sentido en el tercer intento de ponerse de pie, esta vez sin intercambiar golpes, rodando y poniendo sus pies debajo de ella para tratar de ponerse de pie. La persiguió mientras intentaba ponerse de pie, controlando su cuerpo con los hombros mientras sacaba la pierna por detrás. La cacería fue ignominiosa, cruel y violenta. Sin trucos sofisticados, solo una batalla de quién era el mejor. Tropezó cuando se le pegó, aún demasiado débil para causarle daño real. Lanzó la pierna en la que estaba envuelta, tratando de enviarlo por los aires, pero en lugar de enviarlo por los aires, él se movió con su patada, negando parte de la fuerza. Torciéndola y dándole codazos a cambio, manteniéndola constantemente desequilibrada. La bestia se rió cuando volvió a perder el control y volcó de nuevo. Si ni siquiera podía controlarse a sí misma, ¿cómo podría esperar controlar la pelea? Ella plantó ambos pies y saltó sobre él, tratando de controlarlo y confiando en su durabilidad. Todavía tenía esa estúpida pose agachada, dando un paso adelante en su ataque con una leve risa mientras pasaba de nuevo, apenas tocándola con la izquierda mientras la empujaba, asegurándose de que estaba a salvo. Una vez que estuvo a salvo, podría contraatacar. Golpeó la pared, rompiéndola con facilidad, y giró, empujando la pared para atacar de nuevo, saltando directamente a las fauces abiertas de la bestia. Pateó con ambas piernas a la figura agachada que se balanceaba con el viento. Ambas piernas movieron para golpear el cuerpo del villano y enviarlo a volar. Ella giró de nuevo. Un movimiento idiota en una pelea contra un oponente de tu calibre, y el conejito pensó que se saldría con la suya. No pudo evitar sonreír mientras ella volteaba, apuntando ambas piernas hacia su cuerpo. Sus pies saltaron por el suelo, saliendo al lado de su ataque una vez más. Sus piernas se extendieron, golpeando donde acababa de estar cuando comenzó el siguiente ataque. Parpadeó cuando el balanceo del villano se convirtió en un ligero paso lateral. Era tan pequeño, apenas más de un pie cuando se fue de lado, levantando ese murciélago sobre ella. Por primera vez, se encontraron a los ojos. Si se suponía que una pelea era una conversación, esta era la primera vez que intercambiaban nombres. Parpadeó, sus ojos enfocándose cuando algo brotó dentro de ella cuando el bate se derrumbó. Ella comenzó a mostrar los primeros signos de inteligencia justo cuando el canam chocó contra ella nuevamente, obligándola a caer al suelo. Con tan poca resistencia, el golpe no le dolió tanto, pero la tiró de nuevo y continuó cimentando su victoria. La bestia tenía el control total de sí misma y, por lo tanto, no necesitaba controlar el campo de batalla. Tenía el control total de su oponente ahora. Sus ojos lo atraían, divirtiéndolo mientras cazaba. ¿Era esto lo que esos villanos habían visto mientras jugaban con sus víctimas? ¿Qué había visto Bakugou? ¿Era esta la emoción de la caza? El bate la golpeó de nuevo y sintió que los tacos cortaban su uniforme y su piel con un ligero tirón. Su impulso la llevó hacia adelante y hacia abajo, rebotando en el suelo y rodando hasta detenerse. Respiró con dificultad, pero en lugar de levantarse, volvió a mirar esos ojos. Había visto muchas cosas en su carrera dentro de los ojos de sus oponentes. Miedo, desesperanza, pavor, todo tipo de cosas. No pudo ocultar su alegría cuando trató de ponerse de pie. La caza fue tan divertida como lo que cazaste. Una presa que no sabía cuándo rendirse era un gran juguete. Avanzó de nuevo, gruñendo para sí mismo mientras la miraba fijamente. Había visto tantas expresiones en los rostros de esos extravagantes bastardos a través de los ojos del debilucho. Ira, lástima, repugnancia. Pero ahora, se acercó con total calma. Una sonrisa falsa abofeteó su rostro, respiración apenas agitada y un ligero balanceo en su paso. Esta pelea ni siquiera fue difícil si se le puede llamar así, todo esto fue divertido para esa cosa. Estaba asustada, como siempre había estado esa debilucha de Midoriya. Respiración agitada, ojos en constante movimiento mientras miraba a su alrededor y falta de respuesta o razón. Probablemente tenía que intentarlo por primera vez en su vida y no sabía cómo. ¡Qué lindo! ¡Ga, maldita sea!
Se obligó a romper el contacto visual y saltó, cargando directamente hacia él, no, él. Ella podría vencerlo. Ella pudo, sin tácticas, solo una carga ciega confiando en el poder. Su rostro se iluminó con una sonrisa mientras avanzaba hacia su carga, emergiendo del suelo. Ella vino desde arriba, lo que significa que este golpe tendría su propio peso detrás. Ambas manos fueron al Kanam. Era hora de romper este pequeño conejo. Ella saltó hacia adelante mientras giraba desde una posición hacia abajo, ambos intercambiando golpes en la pierna izquierda del otro. Se separaron y atacaron de nuevo, ella fue por el cuerpo y ella por la pierna otra vez. Se movió debajo de su patada cuando la golpeó, moviéndose junto a ella mientras se ajustaba constantemente con pequeños pasos para mirarla. Miruko gruñó, forzando la extraña emoción mientras cargaba de nuevo. Ella era más fuerte, podía hacer esto. Sus golpes apenas duelen. Otro intercambio, con ella golpeando a la criatura en el lado izquierdo mientras golpeaba su pierna izquierda nuevamente. Su patada arrojó esa cosa hacia atrás, arrastrando los bordes de metal recién afilados a través de su pierna y sacando sangre cuando salió de su alcance. Se abrió paso, gritando cuando entró en su rango una vez más, y pateó de nuevo. Acercándose y pateando, una y otra vez. Cada vez que se balanceaba, fallaba por completo o enviaba la cosa por los aires. Nunca se le ocurrió, siempre dejándola cargar hacia adelante y acumular impulso antes de intercambiar ataques brevemente y luego alejarse nuevamente. Ella lo persiguió, golpeándolo una vez más, pero nunca logrando levantarlo. Se movió con la patada, saltando en la misma dirección que la patada lo empujó. Esto eliminó la mayor parte del impacto y se mantuvo a salvo, mientras usaba los clavos afilados del Kanam para destrozarla, poco a poco. Cuando la adrenalina estaba alta, estaría bien, pero tarde o temprano esa pierna le iba a dar problemas. Estaba desenfocada, agitándose dentro de sus garras. Bien. Deja que la presa se canse, y cuando haya corrido por última vez, otro intercambio simultáneo, cada luchador golpeando al otro en el mismo momento con sus respectivos ataques. El conejito tenía que pararse sobre una pierna para patear, lo que significaba que sus ataques tenían un impacto y finalmente golpeaban algo con resistencia. Sus ataques, sin embargo, se deslizaron cuando inclinó su cuerpo y se movió con su flujo. Ella pensó que estaba atacando, pero solo estaba atada, arrastrada al juego de la bestia, no, la bestia no, ya no. Cada ataque que hizo fue enfocado, contrario a su apariencia como un animal que apenas piensa. Había evolucionado más allá de eso, más allá de balancearse y gritar hasta que su oponente o su arma se rompieron. La naturaleza cruel y la inteligencia que poseía superaban a cualquier animal. Su amor por la violencia superaba a cualquier ser humano. Derramó las últimas cuerdas de Ronin cuando chocaron, la risa dio paso a un rugido cuando estalló. El monstruo finalmente fue libre. Su pierna izquierda le escocía por los constantes impactos, pero Miruko logró salir adelante. Saltó en el aire, girando sus piernas para partir limpiamente a su objetivo en dos. Miruko ya ni siquiera estaba anunciando los nombres de sus ataques, tirando todo mientras trataba de romper a la criatura frente a ella que parecía comerse cada ataque que lanzaba, sin inmutarse. Incluso Cruz no era tan bueno en defensa. Cada ataque que aterrizó se sintió mal. No era normal, y cualquiera que sea la razón, no se sentía bien. Fue como golpear una bolsa de papel, sin apenas resistencia, dejando que sus piernas se balancearan y la hiciera perder el equilibrio. Bailó a su alrededor, aullando más y más fuerte, provocándola para que siguiera adelante. Ignoró lo cansada que estaba y siguió adelante, cargando de nuevo. Ella podría hacer esto. Ella no se rompería. Era lo suficientemente fuerte. Se elevó en toda su altura, rodando los hombros y mirándola. Se movía tan despacio, tan perezosamente. Aburrido. Dejó caer tranquilamente el palo a un lado. No necesitaría a su compañero para la siguiente parte. Ella giró de nuevo. ¿Qué? ¿Pensó que era una bailarina o algo así? Entró en su giro, agarrándola por una pierna y su cintura mientras le daba la espalda antes de golpearla de cara contra el suelo. Su expresión se leyó sorprendida mientras intentaba moverse, pero no lo hizo. Volvió a plantar ambos pies y la levantó de nuevo, ajustándose a un nuevo agarre. El monstruo decidió hablar mientras terminaba de limpiar. Me preguntaba cuál se rompería primero. Las claws de los monstruos afectaron su tig y su cuello al criar su cabeza, dibujando más sangre. Tu espíritu, su cuerpo se elevó a su punto máximo mientras miraba hacia arriba, incapaz de entender completamente lo que le estaba pasando.
Entonces, cuando pudo sentir que comenzaba a caer, el monstruo volvió a hablar. O tu cuerpo no solo la dejó caer, sino que la estrelló contra su rodilla. Su espalda crujió por la fuerza, y finalmente, hizo ese hermoso ruido al que el monstruo se había vuelto adicto. Un grito. Miruko gritó mientras el dolor recorría su cuerpo. Todo se sentía caliente cuando la levantaron de nuevo, todavía agitándose y tratando de liberarse. Su voz era sobrenatural, algo entre un gruñido y una risa ahogada. Parecía completamente tranquilo mientras la golpeaba hasta la eternidad. Sin signos de estrés o dolor cuando la levantó de nuevo, las garras se clavaron en su piel. A pesar de toda la ferocidad que había mostrado, estaba completamente en paz con romperla en dos. No. Estaba aburrido, esto ya ni siquiera era interesante. Agarró esa máscara con una de sus manos, tratando de detenerla. Ya no pensaba con claridad, había perdido la fe en sus piernas para sacarla de la posición. En cambio, ella simplemente se agitó, gritando cuando se estrelló contra la rodilla y envió otra punzada de dolor a través de su cuerpo. Pateó sus piernas, haciendo que perdiera agarre y la dejara caer, pero no sin darle una patada de despedida mientras caía. Ella rodó hasta detenerse, los ojos nublados y desenfocados. Ella no sabía qué hacer. Todo su poder, su fuerza, era inútil contra esa cosa. ¿Qué tenía además de poder? La niña se levantó de nuevo, temblando. Sus heridas la estaban alcanzando, e incluso los delirantes solo podían rechazar la realidad por un tiempo. Ella estaba a punto de morir. Caminó hacia ella, lento y tranquilo. Su gruñido de respiración le hizo saber exactamente dónde estaba, acercándose constantemente sin cuidado. Esto no fue un asesinato, solo estaba enviando un mensaje. Enseñando al mundo cómo era realmente la vida mientras se vengaba. El resto era demasiado débil, demasiado blando para hacer lo que había que hacer. Pero al eliminar toda emoción y solo ver la victoria, podría superarlos. Ni siquiera trató de patear esta vez, y entró con un puñetazo débil. Ya estaba rota, habiendo perdido la fe en sus patadas debido a su falta de efecto en The Monster. Este golpe fue aún peor, apenas moviendo su máscara. Yo puedo hacer esto, toda la luz en sus ojos se extinguió. Solo habían estado peleando durante 5 minutos como máximo, y ella se había rendido por completo. Sus palabras sonaron huecas para ambos. Yo puedo, ella golpeó de nuevo, y una vez más intercambiaron impactos. La de ella era débil, carecía de fundamento. Ni ella ni su puñetazo sabían qué hacer. Esto nunca había sucedido antes. Probablemente estaba mareada por la pérdida de sangre, con su pierna izquierda pintada de escarlata. Sus movimientos eran entrecortados, a diferencia de los suyos. Cuando trató de golpearlo por segunda vez, respondió de la misma manera. Un gancho de derecha navegó hacia sus costillas donde la había golpeado antes. Se congeló por el impacto y trató de tropezar hacia atrás, trató de obtener una base sólida, pero fue en vano. La agarró por la oreja, sin dejar que avanzara ni un centímetro mientras retrocedía y le lanzaba otro gancho al cuerpo. Ahora apenas estaba formando palabras. Le dio otro golpe en el cuerpo y luego dio un paso atrás, agarrando su cabeza por ambas orejas. Luego se adelantó, uniendo sus cabezas y obteniendo esa mancha roja que tanto amaba cuando chocaron juntos. Su piel estaba desgarrada y estaba tosiendo sangre, sus ojos estaban a solo centímetros de distancia. Ella se había ido completamente mentalmente. Sus brazos se levantaron para tratar de empujarlo, pero carecieron de fuerza. Había pensado que sería una mejor presa, pero se había roto tan fácilmente. Se movió hacia atrás con sus manos, luego se adelantó de nuevo para el siguiente cabezazo. Volvió a toser, apoyándose en él. Apenas podía mantenerse en pie, solo una mala hierba en el viento, y era hora de limpiar. La empujó hacia atrás, dejándola caer. Se tomó un segundo para reaccionar al caerse, gimiendo de nuevo. Recogió el canadum, moviendo su hombro nuevamente antes de acercarse. Ni siquiera había intentado levantarse todavía murmurando para sí misma. Eres débil. No había lugar para el debate en su voz, cortando la niebla en su cabeza. Todo lo que tienes es poder. Ahora estás aquí, no títulos, no ranking, no poder, ¿qué es lo que te queda, farsante? Miró hacia arriba, forzando sus brazos debajo de ella. Ni siquiera podía sentarse completamente. Se sentía pesada y cansada, muy cansada y todo estaba revuelto. Era difícil ver con claridad, y aún más difícil pensar con claridad. Por encima de ella estaba ahí. ¿Te conozco? Ken ha muerto, farsante.
Algo dentro de ella se congeló ante las palabras, como el hielo a través de su sistema. Era débil, igual que tú. Dio un paso adelante para el ataque final justo cuando ella saltó del suelo, pateándolo en el estómago con ambos pies. Hizo todo lo posible para desviar y esquivar, pero incluso entonces, el único golpe envió al monstruo volando hacia atrás. Rodó por el suelo pero se contuvo, volviendo a plantar ambos pies y preparándose para continuar. Bien. No podías cazar sin presas, y de repente ella volvió por más. Difícilmente pudo contener su alegría mientras reajustaba su agarre en el canam, sonriendo. Esto sería divertido. Miruko vomitó más sangre cuando se puso de pie. Ella era un desastre. ¿Era esto de lo que Ken había estado hablando? Sus recuerdos de él volvieron a ella en parches aleatorios. Deja de usar esos estúpidos guantes, te lo diré luego. Ninguna de las cosas que recordaba fue útil. Trató de estabilizarse, pensando en su formación en la UA. Te falta el control. Ese pequeño consejo voló directamente sobre su cabeza la primera vez que lo escuchó, pero ahora lo entendió. Ella podría haber iniciado todas las peleas, pero nunca fue ella a quien le importaron los golpes. Todo lo que hizo fue borrado, mientras que todo lo que hizo esa cosa se sumó lentamente. Pero nunca dirigió. Incluso ahora, solo la estaba mirando. Probablemente planeando qué hacer a continuación, o algo así. Estaba débil y cansada por haber entrado corriendo, cuando ni siquiera había comenzado. A lo sumo, le dolía la rodilla por la espalda. Después de todo, estaba hecha de un material más duro. Se llevó una mano a la nariz, limpiándose la sangre para poder respirar adecuadamente, luego estiró las piernas, sintiendo inmediatamente dolor en la parte izquierda. Todos esos golpes realmente se habían sumado, y en este momento estaban regresando para atormentarla. Movió las piernas para probarlas, tratando de recordar el consejo de Ken. Sin embargo, apenas había prestado atención la primera vez, solo buscaba una pelea. La próxima vez, si hubiera una próxima vez, si él estuviera vivo, apretó los dientes y se agachó, luego colocó los brazos frente a ella en lo que algunos incluso podrían haber considerado una postura defensiva. Necesitaba respuestas, pero no era lo suficientemente fuerte para obtenerlas en este momento. Eso solo significaba que tendría que seguir adelante hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Se limpió la cara de nuevo, ahora poniendo la mayor parte del peso en su pierna derecha. Ella no era fuerte, y no era poderosa. Eso era obvio. Pero tendría que seguir adelante para obtener las respuestas que quería. Miruko se armó de valor cuando el monstruo se acercó, sonriendo debajo de su máscara. A diferencia de su choque inicial, ambos movieron mucho más lento, con los ojos cerrados mientras mentalmente se desgarraban el uno al otro. Se acercaron más y más hasta que estuvieron a solo 6 pies de distancia. El monstruo abandonó su posición de poder vertical por su antigua postura de movilidad, bajándose al suelo. Miruko giró sobre su talón derecho, dirigiendo con su pierna izquierda. Si alguna vez hubo un momento para recordar toda esa basura aleatoria de la que Ken había hablado, bien podría ser ahora. Una vez más, entraron en los rangos del otro. El Kanam se balanceó hacia abajo, impulsado solo por su brazo derecho. Su pierna izquierda golpeó con una patada rápida, muy rápida pero con poco peso detrás. La pierna golpeó el brazo derecho del villano y tiró del columpio, lanzando la cosa hacia un lado. Pero claramente no lo suficiente, inmediatamente se ajustó, girando su cuerpo y avanzando con su izquierda mientras lanzaba un jab rápido. El pinchazo no golpeó nada, sino que la agarró por el pelo, juntando violentamente las cabezas de los dos. La cabeza de Miruko dio vueltas cuando chocaron, luchando solo por mantenerse consciente por un poco más de tiempo. ¿Qué pasa? ¿Quieres seguir peleando, pequeño conejo? Estaba fuera de sí con diversión mientras luchaba por alejarse, pero luego recuperó el control sobre sí misma. Dio un paso en el cabezazo y lo agarró, saltando del suelo y arrojándolos a ambos hacia adelante en su impulso. El monstruo se deslizó de su agarre fácilmente, pero aún así fue lanzado al aire con ella. Empujó y aterrizó de nuevo, retomando su postura agachada, mientras ella asumía su postura defensiva. Dejar que esa cosa se acercara fue un error descuidado, un error que no iba a repetir. Sí, me queda algo de pelea. Sus ojos estaban bloqueados, la heroína que alguna vez sonrió frunció el ceño mientras que el monstruo que alguna vez estuvo aburrido sonrió y luego atacó.